Hermanitos, Dios les bendiga. Saludamos al público, hermanitos. Decimos buenas noches, buenas noches. Muy bien, estamos estudiando el libro de Marcos. Por favor, abramos el libro de Marcos. Ahí le va a poner una cintita. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante en el capítulo 1. Vamos a estudiar la historia de Juan el Bautista según el Evangelio de Marcos. El tema titulado para esta noche es Voz que clama en el desierto. Antes de abrir Marcos, me gustaría leer el libro de Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Dice el texto bíblico: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Hermanos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Cristo en Roma. Pablo se presenta en el versículo 1 como el siervo de Jesucristo. Es un apóstol del Señor, pero mire, él fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Lo nota? Él fue un instrumento de Dios apartado para predicar el Evangelio de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué significa esto? Que en las Escrituras del Antiguo Testamento se había hablado ¿de quién? Del Santo Evangelio. En las profecías de las Escrituras, amados hermanos, se había hablado de este Evangelio, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Sí? Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad y por la resurrección de entre los muertos. Entendamos esto, hermanos. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento, se había profetizado acerca de la venida de Cristo. Se había profetizado acerca de la resurrección. Ahora, vamos al mismo Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Por favor, Romanos capítulo 16, versículo 25. ¿Están ahí? Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde los tiempos eternos. El evangelio, la venida de Cristo, estaba oculta. No se había manifestado, verso 26, pero que ha sido manifestado ¿cuándo? Ahora, estamos hablando del tiempo de la iglesia. Y que por las escrituras de los profetas, piensen en el Antiguo Testamento, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Si usted quiere encontrar una conexión entre el Antiguo Testamento, las Escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted va a encontrar las profecías de Jesucristo, las profecías acerca del Evangelio. Mire qué precioso es esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Vamos a pensar en los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Qué se les pasaba por la mente cuando ellos profetizaban acerca de Jesús? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué pensaban acerca de nuestro Señor? Bueno, de lo que estaban profetizando. ¿Ya están ahí? Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Piense en Isaías, piense en Moisés, piense en el rey David, que escribieron profecías acerca de ¿quién? De Jesús. Mire lo que hacían. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es decir, que cuando ellos escribían el Antiguo Testamento,
Cuando ellos, hermanitos queridos, escribieron las profecías, ellos estaban preguntándose, ¿de quién habla? ¿De quién estoy escribiendo? Lo que estoy profetizando, ¿para quién es? ¿Quiénes se van a salvar? ¿Quiénes van a ser perdonados los pecados? Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, ¿cómo ellos podían profetizar todo esto? ¿Qué tenían dentro de ellos? ¿Qué tenían dentro de ellos? El Espíritu de Cristo, dice, el cual anunciaba de antemano, ¿y qué anunciaba? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y mire lo que dice el texto, hablando de estos profetas del Antiguo Testamento. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino ¿para quién? Para nosotros. Qué privilegio, hermanos queridos, que nosotros estemos en el tiempo de la gracia. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Es decir, mire, usted que ha escuchado el Evangelio de Cristo debe sentirse la persona más afortunada, porque los profetas, por ejemplo Isaías, que decía quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, y hablando de Jesús, de los sufrimientos, decía, ¿y esto? ¿Para quién es esta salvación? ¿Quién va a ser perdonado los pecados? ¿De quién está hablando? Indagaba, se preguntaba y no sabía de qué estaba profetizando. Y le voy a decir algo más. Los ángeles también tienen envidia de nosotros. Mire lo que dice el texto. Cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Mirar quién? Los ángeles. Mire, los ángeles desearían estar en nuestra posición. Desearían hacer lo que nosotros podemos hacer. Creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, participar con Jesucristo en el bautismo, en su muerte, sepultura y resurrección, y servir a Dios. Les gustaría a los ángeles experimentar esto que nosotros experimentamos. Y esto es tremendo, hermanos. Las profecías del Antiguo Testamento hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Espero se conecten conmigo. Marcos capítulo 1, versículo 2. Marcos capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice el texto. Vamos a leer el pasaje, por favor, preste mucha atención. Como está escrito en Isaías el profeta, y aquí está lo que está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 3, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido, ¿de qué estaba vestido? De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Los lomos no son la espalda, por si acaso, si alguien está pensando en la espalda. Los lomos es la cintura. Y comía, ¿qué comía? Langostas y miel silvestre. Versículo 7, y predicaba diciendo, y mire, esta era la predicación. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua,
pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Hermanos queridos, Marco toma ¿cuántas profecías? 2. Toma la profecía de Isaías, pero también toma la profecía de Malaquías y une esas dos profecías y hace una sola. Para hablar del mensajero que iba a venir, hermanos queridos, antes de la venida del Señor. Antes que venga nuestro Señor Jesucristo, tenía que venir ¿quién? Juan el Bautista. Vamos a analizar estas dos profecías. ¿Le parece bien? Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Vamos por favor, sin perder Marcos, vamos a regresar tal vez al final. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Esto se profetizó, hermanos queridos, mucho antes de la venida del Mesías. Mire lo que dice Isaías 40, versículo 3 al 5. Mire lo que se decía en profecía. Voz que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta fue la profecía de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Vamos a ver la profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 3, antes de Mateo, para que lo encuentre pronto. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto es muy importante, hermanos. Por eso nos estamos tomando el tiempo de leer estas profecías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Ya están ahí? He aquí, yo envío mi mensajero. ¿Y qué va a hacer ese mensajero? El cual preparará el camino delante de mí. Qué bonito esto. Voy a enviar a un mensajero, él me va a preparar el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién va a venir? A quien vosotros le buscáis. Va a venir el Señor a quien vosotros le buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Va a venir el Señor con autoridad y va a ser fuego purificador y jabón de lavadores. Ahora, capítulo 4, por favor, versículos 5 y 6. Esta es la última profecía que vamos a leer del Antiguo Testamento, así que póngame mucha atención, mucha atención. Capítulo 4, versículos 5 al 6. Atención con lo que voy a decir, porque es muy importante. He aquí, yo os envío el profeta, ¿quién? Elías. No se olvide este nombre. Antes que venga el día de Jehová. Es decir, antes que venga el día de Jehová, iba Dios a enviar ¿a quién? A Elías. ¿Y cómo es el día de Jehová? Grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Claramente las profecías del Antiguo Testamento están apuntando
a Juan el Bautista. El Antiguo Testamento termina con el anuncio de la llegada de un mensajero. Es un precursor. ¿Y cómo se llama ese mensajero? ¿Cómo es llamado? ¿No han puesto atención? El profeta Elías. Así es llamado. Es llamado el profeta Elías. Pero hay que atender esto, hermanos. Juan el Bautista es Elías. El Antiguo Testamento no menciona el nombre de Juan el Bautista. El Antiguo Testamento menciona el nombre de Elías. Nosotros concluimos por el escrito de Marcos que Juan el Bautista es el Elías, el mensajero que iba a preparar el camino delante de Dios. Ahora, mire, con esto va a convencerse. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 13. Es importante, hermanos, para entender la venida del Hijo de Dios, debemos entender la venida del Elías. Elías prometido por el libro de Malaquías. Lucas capítulo 1, versículo 13 hasta el 17. ¿Me avisan cuando ya están listos? Ok. Pero el ángel le dijo a Zacarías. Zacarías viene a ser el papá ¿de quién? De Juan el Bautista. Le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Aquí aparece ya el nombre Juan. Aquí, en el libro de Lucas, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, versículo 15. ¿Y qué dice el ángel acerca de Juan? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y mire esto tan importante, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Imagínense, estaba en el vientre de su madre y ya tenía el Espíritu Santo. Y dice el texto, mire, verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. ¿Cuál era el trabajo de Juan? Convertir a muchos a Dios. Verso 17, y aquí póngame mucha atención. Versículo 17. E irá delante de él con espíritu y el poder ¿de quién? Ahí está. Juan el Bautista iba a ir delante de él, delante de Dios, con el espíritu y el poder de Elías. Tremendo esto. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanitos queridos? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermanos, esto decía la Escritura, esto dice la Escritura acerca de Juan el Bautista. Pero algo que debemos saber es qué dice Jesús de Juan el Bautista. Mire, Mateo capítulo 11, versículo 7. Le hago una pregunta. Si a Jesús le preguntaran de usted, ¿qué diría Jesús de su vida? ¿Cómo le describiría a usted el Señor Jesucristo? Si el Señor quisiera describirle su vida, ¿cómo describiría su vida? ¿Qué diría Jesús del hermano Galo, de Marcelo? ¿Qué diría de mi hermano Damián? ¿Qué diría del hermano Lauro? Si le preguntaran a Jesús, ¿qué piensas de él? ¿Qué diría Jesús de usted? Bueno, tenemos aquí lo que Jesús decía de Juan el Bautista. Mire lo que dice, Mateo capítulo 11, versículo 7.
Acuérdese el contexto. Juan el Bautista está enviando a preguntar acerca de Jesús. Ellos se van y Jesús va a hablar de Juan. ¿Qué va a hablar de Juan? Mateo capítulo 11, versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Hermanos, esto es muy importante. Juan estaba predicando, Juan estaba bautizando y Jesús les pregunta a la gente, ¿quieren saber de él? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué pensaban cuando ustedes miren a Juan? ¿Qué, un carrizo moviéndose? Versículo 8. ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, ¿ustedes salen a ver al predicador y el predicador estaba vestido de ropas delicadas? Mire lo que dice acerca de Juan. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Juan el Bautista no es un hombre delicado. Juan el Bautista no es un hombre vestido de ropas elegantes. Los que están vestidos de ropas elegantes, ahí están metidos en las casas de los reyes. Ahí están los hombres elegantes y vestidos con ropas delicadas. Versículo 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Juan el Bautista, hermanos, para Jesús es más que un profeta. Versículo 10. Porque este es de quien está escrito. Qué tremendo esto. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Este es más que un profeta porque está preparando el camino del Señor. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, mire lo que dice Jesús acerca de Juan, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Hay que respetar a Juan el Bautista, hermanos. No hay como Juan el Bautista. No hay otro hombre como Juan el Bautista. Pero aquí Jesucristo aprovecha para enseñar. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, es decir, el que es más humilde puede ser mayor que Juan el Bautista. Versículo 12. Y mire esto, hermanos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron, ¿hasta dónde? Hasta Juan. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? El último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Juan el Bautista. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Versículo 14. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él fue profetizado por Malaquías capítulo 4. Él es el Elías que había de venir. Quiero hacerle algunas preguntas a usted, hermano querido. ¿Dónde estaba bautizando Juan el Bautista? En el río Jordán. ¿Dónde estaba Elías? Estamos hablando ahora del profeta Elías. Cuando fue llevado en caballos y carros de fuego. ¿Dónde estaba? En el río Jordán. Segunda de Reyes capítulo 2. En el río Jordán, hermanos queridos. ¿Cómo estaba vestido Juan el Bautista? Estaba vestido con pelo de camello, tenía un cinturón alrededor de sus lomos, ¿y qué comía?
langostas y miel silvestre. Pero ¿cómo estaba vestido Elías, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de... A ver, busquen primero. Si está en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Está en el Antiguo Testamento, para los que están por Apocalipsis. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya están ahí? Y ellos le respondieron, un varón tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Entonces Juan el Bautista estaba vestido de pelo de camello, cinturón de cuero. Hermanos queridos, hermanitos queridos, Elías también, vestido de la misma manera. La pregunta que quiero hacerles es que, ¿qué puede pensar la gente estudiosa de aquel tiempo, los judíos, cuando ellos veían en el Jordán a Juan el Bautista? ¿En quién estaban pensando? En el mismo río Jordán donde Elías fue arrebatado al cielo, en el mismo río Jordán donde Elías estaba vestido de piel de animal con cinturón de cuero. Cuando veían a Juan el Bautista, hermanos queridos, con la misma vestimenta, ellos asumían que Juan el Bautista era Elías. El escritor Marcos, hermanos queridos, quiere que sus lectores conecten al profeta Elías con Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Señor. Juan el Bautista debía hacer volver al arrepentimiento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Juan el Bautista debía preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, como dice la Escritura. Juan el Bautista es el mensajero que había de venir. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto. Toda la multitud, al ver a Juan el Bautista en el Jordán y vestido de la misma manera, debía entender que el Redentor y el Salvador del mundo estaba a punto de llegar. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos capítulo 1, versículo 4, hermanos queridos. Para entender bien el texto, tenemos que investigar las profecías del Antiguo Testamento. Marcos capítulo 1, versículo 4. Y bautizaba Juan en el desierto y predicaba, ¿y qué predicaba? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y mire lo que dice el texto. Y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué hacían la gente cuando iba a bautizarse? Confesando sus pecados. Y esto me indica algo, hermanos queridos. Este Juan el Bautista, ¿cómo preparaba a la gente? ¿Cómo preparaba Juan el Bautista a la gente para recibir la venida del Señor? Hermanos, la predicación era: arrepiéntanse de sus pecados. Viene el Mesías. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados, lávese mediante el bautismo para esperar al Señor. Toda la multitud debía prepararse adecuadamente para recibir al Señor, porque Él es el Rey del mundo.
Y quiero decirle algo, hermanos. La única manera de prepararse para recibir al Señor es arrepintiéndose de los pecados. Y yo le digo una cosa, si usted no está conectado con Dios, es muy probable que usted no quiera arrepentirse de sus pecados. ¿Cómo va a poder tener una buena relación con Dios si le gusta vivir en el pecado? Si le gusta estar tomando, si le gusta estar fornicando, si le gusta estar mintiendo, si le gusta estar en los brujos, confiando, no sé, en cualquier cosa. No se puede estar bien con Dios si no hay arrepentimiento de pecados. Juan el Bautista estaba predicando que se arrepientan. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Y esa era la voz que clamaba en el desierto. Enderezcan sus caminos. Era la voz que estaba diciendo: arrepiéntase, bautícese para el perdón de pecados. Así predicaba Juan el Bautista. Y si usted no se arrepiente, ¿cómo puede recibir al Señor, hermanito querido y hermanita querida? ¿Cómo recibir el don del Espíritu Santo si uno no quiere arrepentirse? Marcos capítulo 1, versículo 15. Mire lo que decía el Señor Jesús acerca del arrepentimiento. Bueno, hemos aprendido lo que decía Marcos Juan acerca del arrepentimiento. Veamos lo que dice Jesús. Capítulo 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué pide el Señor Jesucristo de la gente? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan el Bautista quería que la gente le reciba a Jesús, su venida, estamos hablando de su venida, limpio de sus pecados, arrepentido. Jesús quiere que la gente entre en el reino de Dios, arrepentido y con fe en el Evangelio. Una pregunta: ¿usted tiene fe en el Evangelio? ¿Usted está arrepentido de sus pecados? ¿O le trajeron a la fuerza? ¿O le trajeron y que tenía que venir, y si no, pues hermanos queridos, es importante entender este mensaje. Capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El propósito de la venida de Jesús, ¿cuál fue? Llamar a los pecadores. ¿Usted quiere ser llamado por el Señor? Pues el requisito es ser pecador. Claro. Y Dios quiere llamarle, y eso es la misericordia y el amor de Jesús. Y mire lo que hicieron los apóstoles, capítulo 6, versículo 12. Los apóstoles. ¿Cuál fue la predicación de los apóstoles? 6:12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepientan. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Además del arrepentimiento y el perdón de pecados y el bautismo, ¿de qué más predicaba? Mire, Marcos 1, 7 al 8. Marcos capítulo 1, versículo 7 al 8. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Ahora, atención predicadores, hay un mensaje para los predicadores aquí. Si aquí hay predicadores que les gusta predicar el Evangelio, atención, mire lo que va a decir. ¿Qué decía Juan el Bautista de sí mismo? Juan capítulo 1, versículo 19, y con esto terminamos. Por favor, un esfuerzo más. Juan capítulo 1, versículo 19. Quiero terminar este mensaje de la mejor manera, hermanitos. Juan capítulo 1, versículo 19. Vamos a aprender el testimonio de Juan.
Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Es decir, que los judíos reunieron a sacerdotes y levitas y dijeron, ustedes son la delegación, la comisión, y vayan a hacer esta pregunta, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mire lo que les dijo Juan a este grupo de judíos, esta delegación. Versículo 20. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Tremendo. Este hombre es muy humilde, hermanos. Ponga mucha atención. ¿Eres tú profeta? ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mire lo que dice de sí mismo Juan, el Bautista. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Les predicó a este hombre. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26, verso 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, eterno, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntaron. Juan podría haber dicho esto, hermanos. De los nacidos de mujer soy el más grande de los profetas. Eso no dijo Juan. Juan podía haber dicho, soy el mensajero que clama en el desierto. También podría haber dicho, soy el Elías que había de venir. Cuando Juan habla, él no habla de sí mismo. Él da testimonio. Juan nunca puede hablar de sí mismo, sino en su boca solamente está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan daba testimonio únicamente de aquel que podía bautizar con el Espíritu Santo. Juan estaba dando testimonio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire lo que dice, hermanos queridos, Juan, cuando mira a Jesús. Yo les dije el último pasaje, perdónenme, hermanos, uno más. ¿Por qué Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas? Mire lo que dijo cuando miró a Jesús bautizando y todos iban a ser bautizados por Jesús, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista mira a Jesús y ¿qué dice? Cuando le ve bautizando y la gente está amontonándose donde Jesús, ¿qué dice? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Sus discípulos decían, mira, Jesús está bautizando y toda la gente va a Él. Es necesario que yo mengüe y Él crezca. Capítulo 1, versículo 29. Mire lo que dijo Juan de Jesús. 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo Juan el Bautista de Jesús.
capítulo 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Así hablaba Juan el Bautista. Usted predicador, usted hermanito y hermanita querida, ¿de quién habla más? ¿De usted mismo o de Jesús? ¿Cómo son sus prédicas? ¿De quién habla más? ¿De sus hijos, de su familia? ¿O habla de Jesús? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde, hermanos.